bien, hermanos, vamos con la ayuda del Señor a entrar en esta parte de la homilía o sermón o mensaje, como suele decirse casi siempre. Bueno, hermanos, continuamos con nuestra parte que tiene que ver con el día de hoy en nuestra carta a los Colosenses, en el capítulo 3. Ya estamos casi terminando y creo que ha sido una gran bendición tocar este tema de los Colosenses, de esta carta que fue escrita hace casi 2000 años, pero que el Espíritu Santo ha permitido que permanezca hasta el día de hoy con ricas enseñanzas para nosotros, porque la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre y también efectúa aquello para lo cual fue enviada por el Señor. Bueno, Colosenses capítulo 3, versículo 20. Vamos a tratar hoy solamente dos versículos, el 20 y el 21. Dice así entonces, aquí en la carta, dice, hijos, coma. Eso es muy importante, ¿no? Los signos de puntuación. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y bueno, hoy es el último domingo de mayo, el mes de la familia, mes también de la madre y de los hijos. Y yo creo que también el mensaje de hoy llega como anillo al dedo para lo que hemos estado hablando. Hace 8 días estuvimos hablando de las casadas, de su función y el orden que Dios ha establecido en la familia y en el matrimonio. Así que continuamos hoy. Cuando nosotros leemos esto aquí, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, ¿eso funciona todavía? ¿Sí funciona todavía? Eso espero. Bueno, mire usted lo siguiente. Hace unas semanas hubo una manifestación aquí en la ciudad celebrando los desórdenes que se dieron en el paro. ¿Recuerdan el paro? ¿No? Tan terrible, todo lo que pasó. Y estaban en una celebración pues con deseos de volver a provocar el asunto. Una madre llegó buscando a su hijo a un sitio de la manifestación y lo encontró formando parte de ese acto anárquico. Así que ella tomó un fuete, un látigo, y lo empezó a azotar y le daba. Eso salió por la televisión. Y le preguntaba, ¿y usted qué está haciendo aquí? ¿Usted quién es su papá? Hasta que el pelado dijo, es policía. Así respondió. Parece que este joven no entiende o no entendía nada de la autoridad. Su papá es policía y está en una revuelta donde le dan piedra a la policía. Entonces es como una contradicción porque no entiende ese tema de la autoridad. Ahora, recordemos que Dios ha establecido un orden jerárquico. A la gente no le gusta cuando se habla de jerarquía porque eso suena como a despotismo, ¿no? Suena a algo extraño. No entienden el concepto de la jerarquía. Y la jerarquía no es siempre opresión, despotismo. El apóstol Pablo enseñó que Dios ha establecido un orden en la familia, donde hay unos subordinados a otros. Uno siempre está subordinado a alguien. En el colegio uno está subordinado al maestro, que es la autoridad, ¿no? En un trabajo, en una empresa, uno está subordinado al jefe. Uno no puede hacer lo que quiera. Hay una jerarquía.
En la Biblia entonces se dice, por ejemplo, que lo que enseñó el apóstol Pablo, los hijos son responsables de sujetarse a sus padres. La esposa es responsable de sujetarse a su esposo, y ya lo vimos de qué manera es. Y hablamos de todos esos asuntos de que no es machismo ni cosas de esas por el estilo, que eso no está en la Biblia. Luego, el esposo es responsable también de sujetarse a Cristo, porque el Señor mismo se sujetó a su Padre Celestial cuando estuvo en este mundo. Y eso nosotros lo encontramos, por ejemplo, en Efesios capítulo 5. Voy a leerlo como para que lo tengamos presente nuevamente. Efesios capítulo 5, 22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y sigue hablando de este tema, de esa subordinación, de esa jerarquía. Entonces, la sujeción, que es la palabra que a veces a la gente no le gusta o no nos gusta, cuando no la entendemos bien. Aquí hay mujeres que me han dicho, yo, ¿por qué me voy a sujetar a mi marido? Pero que está en la Biblia, hermana. La sujeción significa estar sujeto a las reglas que Dios ha establecido, eso es, al orden que Dios ha establecido. Entonces, aquí en Colosenses, donde leímos hoy, primeramente hay un mandato para los hijos, como ya lo leímos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Es un mandato. ¿Qué es un mandato? Un mandato es una orden, un precepto que el superior da a los subordinados. Hay que dar órdenes para que las cosas funcionen y para que tengan un orden. Y cuando se viola ese orden hay que restablecer la armonía y todo este asunto. No es una opción. Aquí el Señor no dice, bueno, hijos, yo les recomiendo que ustedes se obedezcan a sus padres, hagan el esfuerzo. No, es un mandato, obedezcan a sus padres. ¿Por qué deben obedecer? Porque están puestos bajo autoridad. Todos nosotros en este mundo tenemos autoridades sobre nosotros también, como nosotros podemos ser autoridad sobre otros. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la rebelión de un hijo era severamente castigada. Deuteronomio capítulo 21, vamos a mirar rápidamente ese pasaje. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Mire usted cómo era la situación en el Antiguo Testamento entre el pueblo de Israel. Cómo era de seria este asunto. Leo, Deuteronomio 21, 18 dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, o sea, estos hijos que no respetan, que son desobedientes, que son rebeldes, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad. Los ancianos son los líderes. Y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, además de eso vicioso. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Entonces, hermano, menos mal que la ley ya no está, ¿no es cierto? Pero mire usted, así se quería educar a las generaciones sobre el respeto a los padres.
Y el pueblo de Israel fue educado así y llegó a ser un pueblo excelente moralmente hablando. Pero el principio divino, ese principio divino permanece. Ya no está la ley, ya no se mata a un hijo rebelde, pero el principio permanece. Hay que obedecer y respetar a los padres. ¿Cómo podemos respetar a nuestros padres? Primero, escuchándolos con atención. Es la primera consejo bueno que hay. En varios de sus mensajes, nuestro Señor Jesucristo añadió estas palabras. Vamos a mirarlas en Marcos 4:22. Marcos 4:22. Lo que dijo el Señor, no Mateo, sino Marcos 4:22. Lo dijo en varias ocasiones después de que él daba sus enseñanzas. Aquí el Señor está entregando una parábola y a la altura del versículo 22, él dice lo siguiente, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y en el 23 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y muchas veces lo dijo así. Enseñaba y luego decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque es que el problema es que uno puede oír, pero no escuchar. Ese es el problema, ¿no? Y por eso a veces cuando a algunas personas se les dice las cosas y se les dice las cosas y nunca escuchan, tenemos el dicho, dice, no, pues lo que le dije cayó en oídos sordos. Porque nunca escuchó. Y lo que para obedecer a nuestros padres tenemos que tener en cuenta eso, escucharlos con atención y poner en práctica el consejo. Hay un dicho aquí que dice, el que no recibe consejo no llega viejo. Pero miren, Proverbios 13:1 que dice, sin perder de vista Colosenses, en Proverbios 13:1 dice lo siguiente, el hijo sabio, Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo que no respeta, que no besa a su padre, se burla de las reprensiones y de las correcciones. Entonces, si usted como hijo oye lo que dicen sus padres, pero no hace nada, pues no los está escuchando. Lo que sus padres dicen está cayendo en oídos sordos. Ahora, nuestros días están llenos de hijos que se burlan de los padres. Y esto es profético. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, vamos a mirarla porque es importante, un poco adelante, unas hojas adelante, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Perdón, es primera de Timoteo 6, un momentico porque se me confundió aquí, es segunda de Timoteo, no es primera, es segunda de Timoteo 3, 1 y 2, dice lo siguiente. Segunda, dice el apóstol proféticamente, ¿no es cierto? Dice, también debes saber esto, nos dice a todos, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, estamos en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, narcisistas llaman ahora en psicología, ¿no?
El que dice yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Quién es tan simpático como yo? ¿Quién es tan inteligente como yo? ¿Quién es tan bueno como yo? Habrán hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ahí está. Era donde quería llegar. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, dice el apóstol. Entonces, por eso decimos que son tiempos peligrosos los que estamos viviendo, porque serán tiempos donde habrán hombres cuyo carácter será este que se acaba de mencionar, entre ellos desobedientes a los padres. Y esos son tiempos difíciles, y ¿sabe qué? Van a empeorar. La juventud de hoy en día, para decir estas cosas tuve que investigar algunos asuntos, está siendo manipulada por subculturas que son anarquistas. Esto viene de varios años, porque rechazan la autoridad, no quieren reglas, quieren acabar con todo, quieren un cambio, pero no ofrecen nada sino desorden, drogas, sexo libre, el sexo libre, ateísmo, etcétera. No son todos los jóvenes, pero sí, esta generación está llena de muchachos que piensan así. Pero ni como jóvenes ni como padres podemos nosotros seguir el juego a esta cultura anarquista. Nosotros sabemos que la anarquía es precisamente estar en contra de todo. Y han habido varios movimientos en la historia. Y muchos jóvenes, cuando yo tenía mis 20 años también, habían movimientos anarquistas y como que me gustaban. El movimiento hippie fue un movimiento anarquista. Y esta generación anarquista es una generación antiautoridad, no le gusta la autoridad, no le gusta que lo manden, no le gusta que le ordenen. Y tal vez nosotros no hemos entendido suficientemente lo que dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2. Nosotros tenemos que tener muy presente esto. Allí en Romanos 12, 2, mire lo que dice el apóstol. Dice, a la iglesia, a nosotros, dice, no os conforméis a este siglo. También se puede traducir a este mundo o a estos tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando la Biblia dice aquí no os conforméis, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo sencillamente que no debemos dejar que esta cultura mundana nos moldee, nos manipule. Nosotros los cristianos seguimos promulgando los valores de nuestra fe cristiana. Y lo hacemos porque hemos tenido una experiencia genuina de salvación. Y creemos en lo que dice la palabra de Dios y tenemos esta convicción profunda. Y no podemos dejarnos amoldar a la cultura, a todo lo que viene y que quiere manipularnos. Y que es el problema en que están metidos los jóvenes. Por eso la Biblia dice, hijos, obedezcan a sus padres. En todo, dice también, en todo. Lógicamente que no es en todo, es decir, en todo lo que es bueno.
Un padre piadoso no va a pedir a su hijo que haga cosas malas. Cuando un padre es cristiano y tiene algunos valores claros como son la honradez, decir la verdad, no mentir, pues va a educar a sus hijos mejor. Tristemente hoy hay padres que enseñan a sus hijos a robar, a mentir y a vengarse y a muchas otras cosas. Y eso ha traído mucha violencia a nuestra sociedad. Es un problema grave en el que estamos y que está aumentando y que se va a empeorar. Y por eso la palabra de Dios es la que nos ayuda. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es justo. Uno lee ahora en Efesios, miremos Efesios capítulo 6, porque allí habla de lo mismo, pero con otras facetas. Efesios 6.1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahí está claro. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Está diciendo aquí la Escritura. Entonces, obedecer a los padres, escucharlos, es justo ante los ojos de Dios, es lo aprobado, es lo aceptable. Bien, ahora volviendo a Colosenses, vamos al versículo, en el capítulo 3, vamos ahora al versículo 21, que ya lo leímos, porque el apóstol da una palabra aquí para los hijos y luego para los padres. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué quiere decir no exaspere a sus hijos? ¿Qué quiere decir esa palabra? Esa palabra significa no incitarlos a la ira, no provocarlos, no irritarlos de manera injusta. Si como padres hacemos a nuestros hijos demandas irrazonables, pues vamos a tener problemas como padres. Por eso tenemos que tener cuidado de no provocar a nuestros hijos. Tenemos que ejercitar la autoridad que Dios nos ha dado, pero eso es diferente a la práctica de un autoritarismo que no respeta la formación de los hijos como personas. Entonces, una cosa es yo ejercer la autoridad como padre, porque Dios me dio esa autoridad y los hijos tienen que obedecer, y otra yo ser un tirano y un déspota que hace exigencias irrazonables a sus hijos y que no contribuye en nada a la formación de su carácter. Y luego dice aquí que no exaspere a sus hijos para que no se desalienten, dice allí. Es decir, para que no se desanimen. Cuando los padres son insensatos y caprichosos y exigen a los hijos cosas que no son importantes, terminan desanimando a sus hijos y generando una depresión en ellos. Y bueno, todos aquí podemos recordar tantas cosas que sucedieron en aquella generación de nuestros abuelos, que era tan tremenda. Cómo fue que nos educaron y cómo era que sentíamos nosotros esa profunda tristeza muchas veces sin razón. Ahora, eso no significa que no hay que corregirlos. Hay que tener cuidado, ¿no? Este es un error que algunos padres cometen, porque hay padres que es muy poco lo que corrigen a sus hijos. Amar a los hijos no es darles gusto en todo, sino hacer lo que es conveniente para la formación de ellos,
aunque a ellos no les guste. Se dice que hoy es muy popular el ver a muchos padres con una actitud permisiva hacia sus hijos. Se busca entonces hoy en día complacer a los niños en todo, no ponerles límites, no obligarlos a cumplir normas, y los hijos van creciendo sin ninguna claridad de lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que deben hacer y lo que deben evitar, porque el papá no se lo ha dicho, o la mamá. No los corrigen, y eso es muy grave. Entonces los niños crecen confundidos y no saben realmente discernir entre el bien y el mal a veces. Entonces, alguien dijo que un padre eficaz es el que expresa amor a sus hijos, tratándolos con cariño y amabilidad, pero sin dejar de disciplinarlos. Son aquellos padres que son firmes en el cumplimiento de las normas y no perdonan la sanción cuando los hijos infringen las normas. Porque las sanciones por violar las normas no son negociables. Entonces lo que pasa es que hay padres que dan órdenes y los hijos se lo pasan por, ¿cómo es que dicen vulgarmente? Por la manteca o por la galleta, y nunca los castigan a la hora de la verdad, ni nunca los sancionan, ni nunca los disciplinan. Eso no está bien. Un pastor cristiano, experto en educación, decía justamente lo siguiente. Ha escrito varios libros. Él decía lo siguiente. Ha venido aquí a Colombia a dictar conferencias. Es bautista reformado. Decía lo siguiente: como padre, usted debe ejercer autoridad. Usted debe requerir obediencia a sus hijos, porque ellos están llamados por Dios para obedecerle y honrarle. Usted debe ejercer autoridad, no como un capataz cruel. ¿Qué es un capataz? De pronto los jóvenes aquí no saben, pero por allá hace 100 años habían estos hombres que eran los que manejaban el personal en las fincas, el personal de trabajo, y eso era con el látigo en la mano, casi tipo esclavitud. Eso era un capataz en una época. Pues claro que no era así lo que se estaba buscando, sino que el padre debe ser alguien que los ama, porque Dios nos manda a hacer todo esto como padres. Eso no se puede olvidar. Y un tercer punto que quiero mencionar sobre esto es que esa crianza que nos manda la palabra de Dios debe ser una crianza integral. Efesios 6:4, nuevamente en Efesios 6:4. Es lo que leí hace un momento. Vamos a mirarlo, vamos a explicarlo. Dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crialos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en disciplina, dice aquí, es el deber nuestro. Y eso incluye entonces cultivar la educación en nuestros hijos de manera integral. Hay que cultivar su vida mental, su espíritu, su conducta moral, toda la personalidad del niño. Esa es nuestra tarea, atender a los hijos, cuidarlos y protegerlos. Y ahí entra entonces también la amonestación. ¿Qué es la amonestación? Porque dice: críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. La amonestación tiene que ver con las palabras de exhortación, de aliento, palabras también de reprensión, palabra de censura, palabra de enseñanza. Necesitamos enseñar lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que manda la palabra. ¿Y por qué razón? Porque es que nuestro Padre Celestial es un Padre amoroso, pero que también nos disciplina a nosotros. ¿Dónde dice eso?
Proverbios 3:12. En Proverbios 3:12, y también en el Nuevo Testamento lo dice. 3:12 dice, Proverbios 3:12, Dios nos ama, todos los días lo decimos, pero también nos disciplina porque somos sus hijos. Y ahí en Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Como el padre al hijo a quien quiere. Por eso una vez yo leía que el que no reprende y castiga a su hijo es porque no lo quiere. Aquí dice que como el padre al hijo a quien quiere. Dios es así. Entonces, cuando un padre corrige sabiamente y disciplina apropiadamente a su hijo, está haciendo lo mismo que Dios hace con nosotros. Y podemos mirar también Hebreos, Epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Mire lo que dice aquí el autor, guiado por el Espíritu Santo. Le recuerda a la iglesia y a nosotros, dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. ¿Eso cuándo sucede? Es cuando le vienen a uno las pruebas en la vida cristiana, ¿no? Que vienen de múltiples formas. Pruebas con enfermedades, pruebas con pérdida de seres queridos, pruebas con ruina económica, pruebas con muchas pruebas que pueden venir a la vida de nosotros los hijos de Dios y de los cristianos. Y aquí dice que no nos olvidemos de qué, no menosprecie la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahí está claro, ahí está en la palabra de Dios, no nos lo estamos inventando. Por otra parte, me gusta lo que enseñaba alguien, decía que al mismo tiempo que disciplinamos con carácter, con firmeza, con amor, al mismo tiempo tenemos que dar cierta libertad. Pero dar esa libertad cuando los hijos se muestran fieles a Dios y son obedientes. A mí me pasó algo esta semana. Tenía un asunto con una señora ya de edad. Y entonces la señora tiene una nieta, tiene como 15 años. Entonces ella tenía que dejarme un asunto. Y yo fui a la casa y ella no estaba. Entonces le dije, no, pues que su nieta me lo entregue, lo que usted me quiere, lo que necesito. Dijo, no, es que yo la dejé bajo llave. Le dije, ¿y por qué? Dijo, porque es que esa nieta mía es terrible, usted no sabe. Eso cuando yo me ausento un día entero, eso pues mete al novio, a los novios, bueno, terrible. Y yo cada vez, ya ella lo sabe y lo tengo advertida y yo no confío, yo le echo llave. Pues eso es un extremo, pero cuando los hijos son obedientes y fieles, hay que darles libertad, pero tienen que cumplir con las responsabilidades que se les exige, por un lado, y también deben de tomar decisiones bíblicas, y cuando ellos hacen lo que es correcto hay que felicitarlos y darles confianza y responsabilidades. Pero si hacen lo contrario, entonces están faltando a nuestra confianza y no podemos tenerles confianza. Y a veces hay que apretar. Yo no sé si usted lo habrá hecho como papá o yo no sé, pero por ahí va la cosa para que podamos ejercer esta situación. Yo sé que es difícil, no es fácil. Y sobre todo, ahora que yo soy abuelo, me he dado cuenta lo terrible que es eso, ¿no?
Si hay una persona alcahueta en la vida es el abuelo. Y por eso es que los padres tenemos que tener mucha objetividad y moderación en la educación de nuestros hijos. Porque cuando ya son grandes, ellos tienen que dar testimonio de su fe en Cristo. Es muy doloroso, hermanos, cuando nuestros hijos son inconversos. Yo creo que Dios no me ha probado de esa manera, pero sí conozco muchos padres que sus hijos son inconversos y el padre los trae a la iglesia y aquí en la iglesia eso es feliz que vino el hijo y trata de cuadrar una cosa y cuadrar la otra porque quiere dar la impresión de que su hijo es un convertido al Señor de todo corazón y nosotros sabemos que no. Porque es desobediente, es rebelde, despilfarra, no obedece, hace lo que se le da la gana, tiene vicios y un poco de problemas. Eso es doloroso y yo sé que los padres sufren. Y a mí me han dicho algunos padres, mire, el hijo que yo tengo es un aguijón en mi vida cristiana. Entonces tenemos que orar y llorar por nuestros hijos. Tenemos que hacerlo permanentemente. Quiero concluir con esto, hermanos. La educación cristiana de nuestros hijos no se puede dejar a la iglesia. Y claro, aquí en la iglesia usted trae a los niños a la escuela dominical, tráigalos, eso es muy bueno, porque aquí hay maestras que tienen muy buenas clases, y en las clases aquí se les enseña a los niños a no mentir, a obedecer a los padres, se les enseñan muchas cosas buenas, a respetar lo ajeno, todas esas cosas, ¿no? Pero eso es una cosa que la iglesia hace en 40 minutos el domingo. No le podemos dejar la educación cristiana a la iglesia. Tampoco al colegio, aunque el colegio sea cristiano. La educación cristiana es nuestra responsabilidad como padres. Y más responsabilidad tenemos cuando tenemos que enviar a nuestros hijos a la educación pública. Por la gracia de Dios, que tal vez aquí muchos hemos podido mandar a nuestros hijos a un colegio privado, pero muchos padres tienen que enviar a sus hijos a la escuela pública y al colegio público, porque ¿qué pueden hacer? Y más responsabilidades, porque la educación pública está llena de profesores ateos, escépticos, maestros inmorales, y últimamente se ha hecho público los casos de violaciones y coerción por parte de los mismos maestros. Es una podredumbre de educación que se está dando en lo público. ¿Cómo no vamos a tener nosotros la responsabilidad de educar a nuestros hijos? De manera que si queremos tener hijos buenos y obedientes, tenemos que preguntarnos qué ejemplo les estamos dando. ¿Qué ejemplo le está dando usted a sus padres, a sus hijos como padre? Empezando por su consagración ante Dios. ¿Cómo enseñar a los hijos a orar y a leer la palabra cuando usted como padre o madre no lo hace? Si usted como padre o madre ni ora ni lee la Biblia, ¿cómo espera que los hijos sean buenos? ¿Cómo los va a educar? Y mire, la cosa es grave. ¿Qué nos dice Primera de Juan 5:19? Primera de Juan 5:19. Esto me llamó la atención esta semana que estaba haciendo un devocional. Primera de Juan 5:19 dice lo siguiente, dice, Primera de Juan, de las cartas de Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa eso? Aquí la Biblia dice, nos está diciendo somos de Dios, porque hemos creído en Cristo, pero el mundo entero está bajo el maligno.
¿Y cuál mundo? ¿A qué mundo se refiere? Pues en la Biblia el mundo tiene varios significados. El mundo puede en la Biblia significar toda la multitud impía de la gente que no tiene a Cristo en su corazón, ni le importa a Dios. Todos no tienen a Cristo. Ahí están afuera matándose, robando, blasfemando, estafando, violando, haciendo lo que usted quiera. Enriqueciéndose, robando, lo que usted quiera. Ese es el mundo impío. Todos los hombres que son hostiles a la causa de Cristo. Una persona mundana es alguien que habla de acuerdo con el carácter y modo de pensar del mundo. Eso es una persona mundana. Y me gusta otra definición del mundo que leí hace tiempos, buscando qué quiere decir el mundo en la Biblia. Decía lo siguiente, decía, el mundo es la cultura organizada sin tener en cuenta a Dios. ¿Y qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de conocimientos, modos de vida y costumbres de un pueblo. Nosotros, por cultura, somos colombianos. Nuestra cultura es ser colombiano. Hablamos español, tenemos unas costumbres, unas maneras de ser, unos proverbios, unos dichos, nos gusta X comida, tenemos unas costumbres propias, es nuestra cultura. Y cuando hablamos del mundo pecaminoso, estamos hablando de la cultura como todas las costumbres del mundo que no tiene en cuenta a Dios. Es la cultura organizada para hacer lo malo. ¿No ve usted, por ejemplo, cómo los jueces y políticos están legislando para aprobar el aborto, el homosexualismo, la impunidad, el robo, la drogadicción? Y la cosa va empeorando. Cada día se hace más ley. Ayer en el seminario hablábamos eso, ¿no? Que ahora pues uno, con mucho cuidado, si alguien se vistió de mujer hay que decirle señora o señorita. Cuidado con decirle señor porque se puede ir para la cárcel. Y terrible está este mundo, es una cultura pagana, organizada dándole las espaldas a Dios. De manera, hermanos, que no podemos esperar un buen futuro con una sociedad así de corrupta como esta que estamos viviendo. Por eso nosotros, la Iglesia Cristiana, somos una contracultura. Nosotros estamos en contra de esa cultura del mundo impío que está bajo el maligno. Porque nosotros nos oponemos a todo aquello que despersonaliza al hombre y lo despoja de los valores cristianos. Así las cosas, hermano, recuerden ustedes que son hijos, ustedes como hijos, tienen el deber de amar, obedecer y respetar a sus padres. Es lo justo, es lo que manda Dios. Dios ha prometido bendecir a los hijos así. Ustedes, padres, deben educar a sus hijos en obediencia a la palabra de Dios, pero con amor, pero con disciplina también, con seriedad. Esto no es cosa de juego. Si hemos fallado, debemos pedir perdón a Dios. Claro. Con los años uno mira atrás la educación que dio a los hijos y pues uno cometió unos errores terribles que uno casi no le alcanza la vida para arrepentirse, ¿no? Pero hay otros padres que tienen la bendición de tener la palabra de Dios y pueden evitar muchos males. Si todavía podemos hacer algo a favor de nuestros hijos o a favor de nuestros padres, cuanto antes mejor. Hay que hacer los cambios, hay que pedirle perdón a Dios, hay que corregir y ponernos serios y empezar a funcionar como Dios lo manda aquí en la palabra.
porque ese es el orden que Dios ha establecido. Y si nosotros no tenemos en cuenta ese orden, pues vamos a tener muchos problemas. Porque la familia y la relación con los hijos y todas las cosas va a funcionar mal. No van a tener la bendición de Dios. Aquí está claro. Así que usted verá. Cada uno tenemos que hacer qué vamos a hacer. ¿Verdad? Vamos a tener que mirar. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, hermano. Y nos ayude a lograr todo esto que hemos hablado esta mañana. Y hay mucho más que hablar. Pero por lo menos algo hemos dejado que nos sirva de reflexión. Vamos a orar.